Meditemos en la palabra. Dice la Biblia: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Bueno, vamos a iniciar nuevamente. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella y en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Seguimos el 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. ¿Qué les decía? Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué sigue? Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y al 100 por uno. ¿Qué sigue diciendo? Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, dice la Biblia. Dejemos ahí nomás. Tenga la amabilidad y oremos. Padre amado, Señor de la gloria, por favor, Señor, te pido que me uses en favor de tu amada iglesia que está en este lugar. La iglesia que está deseosa de oír tu palabra, Señor bendito. La iglesia que ha venido a edificarse, Señor, con tu palabra preciosa, Padre celestial. La iglesia que está aquí, Señor, porque quiere que tú la fortalezca, la llenes, Señor, de tu palabra. La iglesia que está aquí, Señor, con el deseo de que tú sigas ayudándoles, bendiciéndoles y haciendo la obra especial en cada uno de ellos y perfeccionándola por la palabra de Dios. Por eso aquí, Señor, también te ruego que bendiga a los amigos. Oh Padre Santo, porque hemos venido a disfrutar y a deleitarnos del alimento espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Tenga la amabilidad y siéntese. Vamos a hablar un poco acerca de esta parábola, que es la parábola del sembrador. Y bueno, es una parábola muy conocida, pero quiero hacer mención de algo especial. ¿Usted sabía que hay 33 parábolas que el Señor Jesucristo enseñó? Pero usted pudo notar en lo que pudimos ver, mira, aquí está, en Marcos capítulo número 11, habla algo especial, está aquí proyectado. Y quiero comenzar con esto, porque las parábolas dan a conocer algo acerca de Dios. Pero mire lo que da a conocer, dice, os he dado a saber el misterio del reino de Dios. O sea que lo que parece un cuento, lo que parece una narración, lo que parece un simple texto literario aquí en la Biblia que se le enmarca como parábola, realmente contiene un mensaje muy especial, muy grande y maravilloso acerca del reino de Dios. Por lo tanto, no podemos pasar por encima y dejar de estudiar lo que tiene que ver con las parábolas. Una parábola tan sencilla como es traer un trabajo que se hace en el campo con el propósito de dar a conocer un misterio del reino de los cielos. 33 parábolas fue las que enseñó el Señor Jesucristo. Usted puede encontrar que cuando se habla de las parábolas podemos hablar de la semilla que crece, del sembrador, del reino de los cielos, del siervo que no quiso perdonar, de los trabajadores de la viña, de los labradores malvados, de las fiestas de las bodas, de las 10 vírgenes, y todas esas son parábolas. ¿Qué más encontramos? Sobre los juicios de las naciones, el buen samaritano, el buen pastor, el hombre rico, el sirviente ¿qué? Vigilante, la higuera sin fruto. Pero todas estas son parábolas.
y cada vez que nos detenemos a ahondar en lo que tiene que ver la palabra de Dios y en cuanto a las parábolas, siempre Dios enriquece y nos edifica por medio de su palabra. Por eso yo quiero decirles ahora de que la parábola, siendo una figura literaria con el deseo o se basa a partir de ejemplos y comparaciones, siendo una narración muy breve y simbólica, de la cual se extrae una enseñanza, pero esta enseñanza es de índole moral. Entonces podemos encontrar que el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración es lo que hizo Jesús para traer una edificación y una enseñanza a todo aquel que lo oía. ¿Sabe que Marcos capítulo 4 versos 33 y 34 dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Los judíos, teniendo oídos para oír, no oían, no entendían lo que el Señor quería darles a entender por medio de estas parábolas. Y aunque ellos procuraban, no pasaban de ser solamente un texto literario o una narración muy corta. Ellos oían, se sentaban y ahí pasaba y Jesús les enseñaba, pero después de que les enseñaba era como si les tirara ahí la palabra y se volviera a recoger. No profundizaban, no había cambio, no pasaba nada en ellos. Y déjeme decirle que hoy en este mundo, hoy actualmente hay muchas personas de título judío que aunque llega la palabra y aunque es predicada, no producen nada en sus vidas. Como llegan a estas reuniones, así mismo salen de ellas. Como llegan a estas reuniones, se van de aquí y no pasa nada en sus vidas. Y a mí me llama la atención eso, porque realmente el propósito es que haya algo especial, que la palabra entre en la vida de una persona que la escucha y que cuando entre en la vida de esa persona produzca un efecto trascendental de tal manera que lo haga cambiar totalmente. Y eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros que hemos recibido la palabra de Dios y hemos puesto de nuestra voluntad para ponerla por obra. ¿O no ha sido así? ¿Usted qué dice? Para el que haya sido así, diga gloria a Dios. ¿Con qué propósito Jesús empleaba las parábolas? Entonces, ya lo mencioné. Podemos entender entonces que la parábola del sembrador nos arroja a la luz algo especial. Encabeza toda la serie de las parábolas que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Marcos capítulo 4 verso 13, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Algo tan sencillo como ya lo mencioné, una actividad agrícola que se hace en el campo, pero que trae un mensaje especial. La parábola ilustra la manera en que a los hombres reciben la predicación del reino y explica la necesidad de tener buen oído. Leíamos en el texto que teníamos de base, podíamos encontrar entonces que el Señor hizo mención acerca del oír, porque es importante. Sabe que hay alguien que mencionaba y siempre es bueno tenerlo en cuenta. La Biblia dice que el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. ¿Y a usted no le llama la atención esa expresión de parte del Señor? Porque es que todos tenemos oídos. O sea que lo más razonable, lo más lógico es que nosotros que tenemos oídos, pues oigamos, atendamos, escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Pero Él hace esto como para llamar la atención. Si tú tienes oídos para oír, pues lo más lógico y lo más razonable es que escuche lo que yo te quiero decir, porque lo que yo te quiero decir es algo que va a traer bienestar para tu vida. Y así ha sido con nosotros, ¿cierto que sí? Hemos escuchado la palabra y la palabra nos ha hecho mucho bien. ¿A cuántos le ha hecho bien la palabra de Dios? O sea, la disposición de escuchar la palabra con corazón
humilde y con deseos de saber la verdad y obedecerla. Mire, aquí se incluye un componente. Es necesario que el que escucha atienda, y que como atiende, guarde, y que como guarda, obedezca. Es decir, lo que siempre se ha mencionado, esto nunca ha cambiado. Desde el principio el Señor hacía con el pueblo judío lo mismo, y hoy en día sigue haciendo lo mismo. Nos sigue dando las mismas recomendaciones. Hay que, Él da la palabra, nosotros a primera instancia la oímos, después la tenemos, la guardamos, la retenemos y la practicamos. La práctica es la obediencia. Y si no hay práctica y no hay obediencia, no hay nada. Quiere decir que la palabra se quedó estancada. No produjo el fruto. Y eso lo vamos a ver porque la que cayó en buena tierra se conoce por el fruto. Es ahí donde usted identifica cuál es la buena tierra y cuál es otro terreno diferente. Por eso el sembrador en la época antigua era la persona que se encargaba de preparar la tierra para sembrar y cultivar. Aquí en la parábola, la Biblia nos dice que el sembrador es el que lleva la palabra de Dios. ¿Y sabe algo? Aquí me llama la atención algo que encontramos en Deuteronomio capítulo 32, verso 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre ¿qué? La hierba. Y yo quiero decirle algo. Mire, a mí me llama la atención este texto, porque está hablando de una manera simbólica también. Me está haciendo una comparación de cómo va a gotear la enseñanza del Señor, pero me hace una semejanza con lo que tiene que ver con la lluvia. Y esto que es tan sencillo, habla de un ciclo vital como el ciclo del agua. ¿Qué pasa? Las nubes, llueve, se descargan totalmente. Llega acá el agua, pasa por un proceso. En ese proceso entonces se evapora, se convierte en gas, llega y se condensa y sube nuevamente. ¿Para qué? Volver otra vez, ¿cierto? Pero aquí me dice que goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Y por medio de quién es que gotea la lluvia? Entonces, si hablo de la enseñanza, yo quiero decirle algo. Nosotros somos las nubes. Nosotros somos las nubes. Y le quiero decir por qué. Porque para que la enseñanza se transmita, entonces el Señor nos llena del conocimiento. ¿Y a quiénes fue que el Señor les dio la gran comisión de qué? De predicar el evangelio. A la iglesia. A la iglesia de ¿cuándo? Del momento. A sus discípulos les mencionó y les dijo, pero enséñele a los otros también. Y transmitan lo que les he enseñado para que los demás aprendan. Y yo creo que los discípulos hicieron la tarea, porque si no la hubieran hecho, nosotros no estaríamos aquí. Es decir, que esas nubes primarias hicieron la tarea de ¿qué? De lloviznar la enseñanza de Dios, de predicar la palabra de Dios. Y por cuanto lo hicieron en todas estas generaciones, hoy en día todavía hay palabra y enseñanza de Dios. Encontramos en esta parábola 4 tipos de terrenos. ¿Usted los pudo identificar? Primero, ¿cuál? El que cayó junto. ¿A dónde? ¿Junto de qué? Del camino. Vamos a esperar que aquí nos proyecten para que vayamos en línea. Entonces la palabra del Señor dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Habla del sembrador, pero salió a sembrar ¿qué? La semilla. En este caso la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Esto ya lo conocemos, ¿sí? Pero vamos a entrar en materia, porque es que tenemos que tener en cuenta que cuando el sembrador salió a sembrar, entonces una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron.
Mire, hoy en día esta parábola aplica igualmente que en los tiempos de Jesús. El camino quiere representarme a una persona, a una condición que en esa condición precisamente se encuentra ella. Entonces, compara al terreno que encontramos junto al camino con la condición espiritual de aquella persona. Y eso es lo que hace el Señor. Ahora tenemos, ¿qué características encontramos entonces en este terreno? El sembrador salió a sembrar. Cuando usted ve un camino por donde pasan carros constantemente y usted ve que transita bastante gente, ¿usted cree que si cae ahí una semilla van a nacer? No van a nacer, ¿cierto? Porque el terreno está ¿qué? Hollado, está pisado. Y por cuanto está pisado ha perdido las condiciones. ¿Para qué? Para que si se siembra una semilla, ésta pueda crecer y pueda dar fruto. ¿Sí? En los caminos del campo, a primera instancia lo que hace es que la gente empieza a pasar. Y pasa y pasa y pasa, y a medida que pasa y pasa se va haciendo más grande el camino. Porque cada vez que se pisa, entonces va perdiendo las características apropiadas para que crezca la hierba. ¿Sí? Asimismo, entonces quiere decir que es una tierra que está dura, que está hollada, que es árida, que es seca y que no tiene las condiciones apropiadas para que nazca y crezca absolutamente nada. ¿Sí? Ahora, cuando usted encuentra aquí, que el Señor menciona acerca de la explicación de esto. En el verso 3 encontramos, porque la Biblia se explica ella sola. Encontramos en la palabra que siempre el Señor Jesucristo dio la explicación de las parábolas a sus discípulos. Y les dijo, los de sobre la tierra son los que ahora enmarca. Habiendo oído, fíjese, ahora vamos ubicándonos cada uno de nosotros. La Biblia dice, los que habiendo oído. Y usted ve que hoy en día se predica la palabra y se hacen esos grandes eventos. Y llega una cantidad de gente, imagínese ahora en la convención, ¿cuántos amigos escucharon la palabra de Dios? Cantidad de personas que escucharon cuando se predicó la enseñanza y cuando el Señor usó al predicador y empezó a hablar el predicador, pero que no se produjo nada en muchas de ellas. En probabilidades estadísticas, tal vez usted espera que todas ellas pudieran oír la palabra y que pudieran atender al llamado de Dios. Pero podemos ver que aquí el Señor dice, los que habiendo oído, ahora dice algo, reciben la palabra. Perdón, me pasé aquí. Estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mire que cuando uno hace refán, a mí me gusta persuadir a las personas. ¿Sabe por qué? Porque ellos empiezan y llegan a la refán, pero muchos tienen varias circunstancias que se le presentan, y cuando esas circunstancias se le presentan, desisten de seguir yendo a la refán. No, se me presentó, está el trabajo, y empiezan a sacarles tantas cosas. Pero ¿sabe algo? Es porque se ha permitido que el diablo entre y robe la semilla que se sembró. Entonces a mí me gusta persuadirlos. Cuando se termina, vamos terminando la refán, yo les digo, quiero decirles una cosa. La palabra que hoy les hemos enseñado, la palabra que hoy les hemos predicado y que usted ha oído, esta palabra procure guardarla en el corazón y no permita que nada ni nadie le quite la bendición que usted ha recibido de parte de Dios en esta noche, le digo. No permita, sé que dentro de 8 días usted va a tener el deseo de no venir a oír la palabra.
Y tal vez esa bendición se la quiere quitar el diablo por medio de un amigo, el diablo por medio de un familiar, el diablo por medio de la esposa o el esposo, por medio de la pareja, del novio, de la novia. No, pero no siga yendo allá. ¿Usted para qué asiste a esa refán? Pero lo que no sabe es que en todo esto hay un terreno, hay un sembrador, y hay una semilla, y hay una batalla espiritual. Ellos no lo entienden, nosotros sí lo sabemos. Por eso creemos y seguimos predicando que esta palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra tiene vida. Diga gloria a Dios. Créame que en muchos pasa igual. Créame que las personas viven en un universo, podríamos llamarlo así, en donde en el momento en que empiezan a asistir a los cultos y se le empieza a predicar la palabra de verdad, el diablo no se queda quieto. Él quiere quitar la palabra. Él quiere que no vuelvas aquí a los cultos. Él quiere que no vuelvas a asistir, y hace lo que sea, pero dale permiso a Dios y echa fuera todo eso. Porque cuando le das permiso a Dios y echa fuera todo eso, lo que el diablo te presente, Dios empezará a obrar en tu vida. Dios empezará a aclarar el camino. Dios empezará a hacer algo especial en tu corazón. ¿Es esto algo muy notorio en las vidas comunes que hoy tenemos o participamos de ellas? Mira, hermanos, todos en algún momento pasamos por esa circunstancia. Qué bueno que en los Hechos de los Apóstoles registra cómo las personas se le predicó el evangelio, de unas se compungieron de corazón, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Ah, no, arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Porque si no se invoca el nombre de Jesús, entonces no hay perdón de pecados, porque para eso es el nombre que el Señor dio, porque no ha sido dado otro nombre bajo el cielo a los hombres en el cual puedan ser salvos. Y si no está invocado el nombre de Jesús, sus pecados no están perdonados. Y si sus pecados no están perdonados, entonces tiene un lugarcito allá en el infierno. Muy duro, no, es la realidad. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Por eso Él le dice: arrepiéntese, y le dice cómo es, y bautícese en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que sus pecados le sean perdonados. ¿Cierto? ¿Y cuántas personas se arrepintieron y se bautizaron? A primera instancia, como 3,000. Después, más adelantico, ahí encontramos que otros se hicieron y ya fueron 8,000, entonces los que estaban ya bautizados. Pero hoy en día no vemos eso. Hoy en día es muy rarito que prediquen la palabra y que alguien sienta el deseo y diga: ya, yo me quiero hacer bautizar. Hasta los pastores dicen: ¿será que sí? ¿Será que sí? Porque se espera ver el fruto. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? La conversión. Ese es el fruto del arrepentimiento. El Señor le dijo a la mujer samaritana, a la mujer que habían traído, que la iban a apedrear y que quisieron acusarla contra el Señor Jesucristo, y le dijeron: mire, esta mujer fue hallada en el acto de adulterio y por lo tanto la ley dice que toca apedrearla. Y entonces, cuando el Señor les refiere y los confronta en sus conciencias y los redarguye con la palabra, cuando le dice: el que crea estar libre de pecado, que tire la primera piedra, cada uno empezó a soltar su piedra y se empezaron a escuchar que las piedras empezaron a caer en el piso. Y entonces, de un momento a otro, el Señor le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y cuando ella se levanta y voltea a ver, no hay ninguno por ahí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios lo que hace es ponerse frente a nosotros. ¿Para qué? Para confrontarnos. Y cuando eso ocurrió y cuando eso pasó, el Señor le dijo: yo tampoco te condeno, yo tampoco te juzgo, yo no emito ningún juicio sobre ti.
y podía hacerlo. Pero ¿sabe algo? Él había venido y había traído otra justicia diferente. La justicia de la ley era muerte. Ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú me haces, yo te hago. El Señor dijo: no, yo no he venido a traer esa justicia. La justicia que yo he venido a traer en mi reino es basado en el perdón, es basado en el amor, es basado en la misericordia, es basado en esas cosas especiales. Porque si no fuera basado en eso, ¿qué sería de nosotros? Si no estuviera basado en eso, hermanos, nadie estuviera aquí de pie. Todos estaríamos sepultados ya, porque la ley nos había matado. Y no es que la ley fuera maldita, no, la Biblia dice que la ley era santa. Pero por causa de la naturaleza del hombre, que le fue imposible cumplir con la ley. Y la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la Biblia dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. A Él sea toda la gloria. Pero ¿qué hizo? No la condenó. ¿Sabe qué le dijo? Vete y no peques más. El que se arrepiente dice: no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y en eso vivimos nosotros. Todos los días que venimos aquí, el Señor nos da de su palabra y le decimos: gracias, Señor. Con corazones humildes y sinceros le decimos: gracias, Señor, porque me estás ayudando a ver mis propios errores. Porque nosotros no podemos, necesitamos que el Señor nos diga qué es lo que necesitamos para acercarnos y estar juntico a Él. Diga gloria a Dios. Ahora viene entonces la palabra que cayó en ¿qué? En pedregales. ¿Qué dice la palabra de Dios? Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y dice la Biblia: y brotó pronto, porque no tenía ¿qué? Profundidad. ¿De qué? De tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahora, ya vimos los que cayó junto al camino. A muchos el diablo le quita la palabra y no pasa nada. Mire a ver si es usted que está aquí sentado, al cual el diablo le vive quitando la palabra constantemente. Mire a ver, y usted, porque el Señor le está hablando en esta hora, y me está hablando también a mí, porque yo tengo que identificarme con un terreno de estos. Y yo sé que el Señor está tocando algún corazón en esta hora y le está diciendo: mijito o mijita, lo que pasa es que tú estás en esa condición, pero yo te sigo dando oportunidad, y la oportunidad con el Señor es para aprovecharla pronto, en ese mismo instante. Aleluya. Entonces dice que se quemó. La explicación la encontramos en Marcos 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¡Uy, pastor! Esa palabra tan bonita que usted predicó hoy, esa palabra que el Señor me regaló, y usted no ve que la gente sale contenta. ¡Uy, qué predicador! ¡Qué palabra! Mire cómo estructuró esto. Nosotros sabemos que toda la gloria es del Señor. Nosotros sabemos que el que hizo todo fue el Señor. Nosotros solamente somos vasos de barro, dice la palabra de Dios, para que el poder y la excelencia solamente sean ¿de quién? Del grande. Aquí ningún hombre se lleva la gloria. Aquí toda la gloria le pertenece al Señor Jesucristo, al que hizo los cielos y la tierra, al dueño de todas las cosas y al que te compró derramando la sangre en la cruz del Calvario. Pero tenemos personas entonces que oyen la palabra de Dios con mucho gozo,
Y así llevan 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y tan bonita la palabra, pero no ha pasado nada en ellos. ¿Por qué razón será? Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice la explicación de una manera muy diciente, práctica y clara. Pero estos no tienen raíces. ¿Qué más dice la palabra? Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Encontramos también, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, mire, aquí dice por qué razón viene la tribulación. Dice que la razón por la que viene la tribulación es por causa de la palabra. Mire, yo encuentro, hermanos, que a veces transmitimos un mensaje muy diferente. Y le voy a decir algo. Usted le dice a la persona: venga, entréguese a Cristo, que Cristo le soluciona el problema de dinero que usted tiene tan grande. ¿Que va a ganar la lotería o qué? ¿El Señor Jesús le va a dar el número para que usted vaya y lo compre y gane la lotería? No. No, porque eso es un problema de administración. Y es diferente. Pero lo que sí ataca o debemos de enseñar es que el Señor realmente lo que hace es trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo llamado Jesucristo. Nos traslada de la muerte a la vida. Y esto sí es un mensaje diferente, y es el mensaje en el cual se basa el Evangelio. La salvación ¿de quién? Del alma. Esto hay que tenerlo claro. Pero a veces transmitimos un mensaje que no es, por llamar y que la persona se sienta interesada en eso. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de atacar es el problema espiritual que tiene esa persona, que necesita en su vida totalmente a Cristo, porque Él es el único que le puede dar vida eterna. Cuando una persona comprende esto, le importa nada lo demás. Nada. Por eso cuando llega la tribulación, cuando le llega la angustia, cuando le llegan los problemas, y fíjese que cuando una persona empieza a oír la palabra y empieza a venir a la iglesia, hermanos, se le levantan hasta los familiares, se le levanta la gente más querida, se le opone porque son instrumentos del diablo. Pero déjeme decirle algo: el Señor le da la victoria, el Señor lo saca adelante, el Señor lo saca siempre y exhibe tu justicia. Ahora, si tú eres de los que oye la palabra de Dios, viene aquí a este lugar y la pone por obra y tal, aquí un ratico, y después sale, y cuando llega la circunstancia difícil, es más, puede haber ido hasta la pila bautismal y haberse hecho bautizar en el nombre de Jesús, y llega ya, pero después, ¿qué pasó? No, hermano, es que me vino la tribulación, y mire cómo estoy, mire, yo me arrepentí, me entregué al Señor, y mire, se me acabó el trabajo, me echaron de la empresa, mire cómo estoy la economía, mire cómo tal. Confía en Dios y en su palabra. Cuando usted renuncia y se echa atrás, está diciendo que en el Dios que usted ha confiado no tiene poder. Pero cuando usted permanece, cuando usted se sostiene, cuando usted persevera, cuando usted prevalece y se mantiene firme en el Señor Jesucristo, en las palabras que ha escuchado de parte de Él, entonces espere que la batalla que el Señor va a librar por ti te va a sacar ganador, te va a sacar y te va a librar de todo lo que ha llegado a tu vida y que quiere dañarte y perjudicarte. Pero fíjese en algo: nunca el Señor lo va a permitir, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Diga gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Eso sí, que si estás pasando por la tribulación, si estás pasando por la prueba, no te preocupes. Tú no eres un terreno lleno de piedras. Tu palabra, la semilla que ha entrado a tu corazón, va a profundizar y va a traer el fruto esperado de parte de Dios. El diablo se está equivocando contigo. El diablo se está equivocando. Porque si hay algo que hace el Señor, es hacernos reverdecer. Aleluya. Los dardos que te tire no te van a hacer daño. Vístete de toda la armadura de Dios. Vístete de toda la armadura de Dios. Tú no eres un terreno lleno de piedras, tú eres un buen terreno. Y el diablo tendrá que ver que cuando venga a sembrar la cizaña en tu vida, se va a encontrar que está inundada de la palabra de Dios, de la semilla verdadera. Aleluya. Aleluya. Colóquese en pie, por favor. Vamos a dejarla ahí. Junto al camino y llena de piedras. ¿Sabe qué necesitas tú que te encuentras como esa tierra árida? Palabra de Dios. Para que el terreno árido, mire, yo siempre he creído esto. El camino quiere decir que lo han hollado algunos, lo han pisado. Hay gente que tiene su fe más pisada, que ya no quiere creer en nada. Créame. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Cuando tú llegas aquí, el único que empieza no a pisar el camino, sino a ararte. ¿Qué es arar? A mover tu corazón. Hay una tierra que está árida. Hay una tierra que no sirve y que no da fruto. Déjamela a mí, dice el Señor. Por eso el que no da un peso por un marginado que está afuera en las calles, el Señor dice, déjemelo a mí. Algunos no dan un peso por muchas personas y tal vez por ti no daban un peso algún día. Pero el Señor dijo, déjemelo a mí. Y mire, ¿cómo trabajó la tierra el Señor? Y después, ¿qué hizo? Palabra. Empezó a preparar la tierra. Por eso el que ha venido aquí cansado y cargado, por eso el que ha venido aquí con problemas hasta aquí del pecado y de tantas cosas, el Señor ha empezado a arar. El Señor ha empezado a obrar. El Señor ha empezado a llevar su palabra. Y cuando han oído la palabra, entonces tienen que salir de aquí fortalecidos. Necesitas palabra de Dios. Vete de aquí hoy pensando que el sábado vas a venir otra vez. El sábado te vas a ir pensando que el domingo tiene otra cita con Dios. El domingo te vas a ir pensando que el martes ya quiero que el Señor haré mi vida otra vez. Y vas a ver que vas a dar fruto. Das fruto porque das fruto. Mire, el Señor va a quitar las piedras de aquel terreno que está lleno de piedras. Aquel terreno lleno de incredulidad. Aquel terreno que no deja que la semilla crezca. Aquel terreno que se encuentra así. ¿Sabe qué necesita? Venir a Cristo para que Cristo le ayude a su incredulidad. Alguien se acercó diciéndole, Señor, ayuda, 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 ayuda. Ayuda a mi incredulidad. Alguien se acercó. Y cuando se acercó buscando la ayuda,
Y el que se acerca humillado a Él, reconociendo que Él lo puede ayudar, reconociendo que Él puede hacer algo en su vida, reconociendo que lo que no pudo hacer el mundo, Jesús lo hará. Créame que Él lo hace, porque todo aquel que encomienda a Jehová su camino, y confía en Él, espera, 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 espera que Él va a obrar. Aunque no parezca, aunque no veas la señal, aunque no veas que viene la bendición, aunque muchos se levanten para juzgarte, aunque el enemigo te quiera hundir, aunque no quieras que prevalezca y te mantengas firme, no importa. Espera y confía en Dios, que Él hará, Él hará, Él hará. Aleluya. Dígale: Señor, aquí estoy yo, con todos mis defectos. Aquí estoy yo, Señor, pasando por una situación difícil tal vez. Señor, he sentido que las fuerzas se han ido. He sentido, Señor, desfallecer. Dígale, dígale. Pero sé que en ti hay nuevas fuerzas. Sé que cuando confío en tu palabra, Señor, te manifiestas con poder en mi vida. Cuando he estado enfermo, Señor, tú me has sanado. Esta enfermedad también será sanada en el nombre de Jesús. Cuando he estado débil, tú me has hecho fuerte. Porque tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Porque en Cristo todo lo podemos, todo lo logramos. Porque en Él somos más que vencedores.